Esta pero creo que es una forma de comenzará a mantener grabarse. de este grupo y de toda la patología del hombro a la que estamos todos tan interesados. Si José quiere decir alguna palabra de inicio, deciros solo que al final, después cuando terminemos todas las presentaciones, daremos como corresponde el relevo de coordinadores, que se ha extendido un poco debido a esta prórroga pandémica, y diríamos los dos coordinadores siguientes. José, si quiere decir algo. Bueno, sí, simplemente que bueno, que se agradece este tipo de ayudas por parte de la SATO y por parte de Isidro, que nos ha dado este medio para que podamos ponernos en contacto a pesar de la distancia, y que bueno, que esto es también fruto de una reunión fallida que tendríamos que haber tenido en la SATO anterior, como ha dicho aquí Luis, y bueno, pues una forma de retomar contacto y de estar un poco al día en los temas que nos gustan de hombros, y creo que la elección de los ponentes que tenemos es bastante buena. Creo que vais a disfrutar todo bastante. Así que nada, sin más, creo que damos el comienzo a Javier Tallón, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos con lo que son los casos clínicos en sí. Y bueno, el primer caso que vamos a ver es un caso de patología degenerativa. Aquí, ¿vale? Bueno, para los que no me conozcáis, estoy en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y bueno, aquí tenéis mi correo por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Estoy a vuestra entera disposición. El caso que os presento es el de un varón de 41 años, sin antecedentes médicos de interés. Es un trabajador de fuerza, diestro, y como único antecedente así más importante, que venía intervenido de una artroscopia del hombro izquierdo en otro centro. De dicha cirugía no aportaba ningún informe, ni yo tenía acceso tampoco, ni él sabía explicar tampoco muy bien qué le habían hecho. Lo que él cuenta, bueno, viene derivado para una valoración quirúrgica del hombro izquierdo por dolor de larga evolución, sin ningún antecedente traumático conocido, que ha tenido un empeoramiento progresivo a lo largo de años, a pesar de agotar medidas conservadoras de todo tipo, rehabilitación, infiltraciones, clínica del dolor, la cirugía previamente que hemos comentado, etcétera, etcétera. Y que le produce una limitación importante tanto para su actividad profesional, que se dedica al mantenimiento, como para sus actividades de la vida diaria. La exploración que presentaba el paciente era un balance pasivo con una abducción de unos 80 grados, una flexión anterior de 90, rotación externa bloqueada a 0 grados y una rotación interna que alcanzaba lumbar bajo, el de 5 aproximadamente. El balance activo era similar, no había gran diferencia, y en la exploración no había signos de patología del manguito. Las maniobras para el manguito rotador eran negativas, tanto para el supraespinoso como para los rotadores. Y aparte de eso, tampoco había ningún otro signo de afectación neurovascular distal, ni signo de casulitis, ni ninguna otra cosa llamativa. Y el paciente presenta este estudio inicial de radiografía. Esta es la radiografía que trae de inicio. Se le pide más pruebas complementarias, que son estas resonancias. ¿Vale? Aquí tenemos algunos de los cortes más significativos en el plano coronal. Aquí lo vemos en la T1, donde creo que se puede ver bien, donde se ve que hay una integridad del supraespinoso, ¿vale? A pesar de esa imagen de pinzamiento que tenían las radiografías iniciales. Aquí tenemos algunos cortes para ver los rotadores, tanto el subescapular como los rotadores externos. Y aquí tenemos algún corte sagital que nos permite ver las características de ese manguito en cuanto a posibilidad de atrofia o de degeneración grasa. Se completa también el estudio con este TAC, ¿vale? Os pongo algunos cortes diferentes porque después, si queréis, hablamos de
de cómo clasificaríamos este caso, ¿vale? Porque dependiendo del corte puede variar un poquito la imagen que tengamos de la glena, tenía algún quiste en la zona anterior, ¿vale? Aquí tenemos otros cortes coronales, ¿vale? Donde vemos también el quiste y vemos la artrosis avanzada que tiene el paciente, ¿vale? Y bueno, aquí es una medición un poquito así somera sobre la retroversión que tiene, que está aproximadamente en unos 38 grados de retroversión. Y llegados a este punto, pues bueno, yo he puesto un poquito las dudas que a mí me surgen con este caso. Ya después los coordinadores, los moderadores que dirijan un poquito hacia dónde vamos, pero me surgen muchas preguntas, como cuál sería el diagnóstico exacto de este caso, cómo clasificaríamos esa glena según la clasificación de Walsh, si creemos que hay subluxación posterior y cómo la medimos, qué tratamiento propondríamos, evidentemente, y si nos vamos a un tratamiento protésico, qué tipo de implante consideraríamos más adecuado para un paciente de estas características. Caso interesante, Javi. ¿No dejas la imagen donde se ve el corte con la glena? Es curioso porque en la imagen de la derecha casi parecería una tipo B1, ¿no? No tiene una clara subluxación, esta tiene una pequeña usura posterior, pero no está la cabeza claramente, está un poquito a posterior, ¿no? Y en la imagen de la derecha parece que es como una glena displásica, ¿no? Una tipo C. Bueno, esos son los problemas de la clasificación de Walsh, ¿no? O sea, Es que creo que tiene varios problemas. Esa clasificación, primero que si nos usamos cortes en 2D, podemos ver cómo dependiendo de la altura del corte donde la hagamos puede variar mucho, ¿no? O sea, aquí vemos una glena retroversa donde no parece que haya ninguna paleoglena. Aquí, en cambio, podríamos decir que puede ser una glena un poquito bicóncava, ¿no? Entonces, dependiendo de la altura del corte, puede ser llamativo. Después, bueno, al principio, la primera clasificación, cualquier glena por encima de 25 grados se consideraba un tipo C. Después esa clasificación se modificó y se añadió el tipo B3. Y bueno, hay cosas de esa clasificación que a veces están claras, no están muy claras. Yo creo que, bueno, al final la clasificación, sobre todo lo que nos tiene que llevar es a que nos sirva para saber a qué nos enfrentamos y qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? Y por eso ponía la otra pregunta, porque no sé si más importante que clasificarla como B2, B3 o C es el tema de la subluxación posterior, que eso sí que también va a tener mucha influencia en el tipo de tratamiento que podamos elegir. Claro, porque aquí te está limitando. Ahí, Si me pensar en una anatómica ya te está limitando, ¿no? El que tenga esa subluxación posterior y... Por lo menos te complica, ¿no? Se lo complica bastante. para mí, lo último que ha hecho Javi me parece que es la clave de estos casos. O sea, a mí estos casos realmente me gustan personalmente. Si queréis luego abrimos el debate en qué tipo de prótesis le pondrías o cuál no le pondrías. Pero a mí lo que ha dicho Javi me parece muy importante. Yo no te sé decir si esto es una B2, B1, la verdad es que no lo sé. Yo lo que sé es que cuando entro y me encuentro una glena muy retroversa, yo con mis manos soy incapaz de poner una glena anatómica. Si está muy retroversa, no llego. Y realmente el grado de retroversión, la correlación con la clasificación de Walsh preoperatoria, no la tengo muy clara. Yo es cuando realmente entro y lo veo. Yo he tenido casos que he entrado convencidísimo de que le podía poner una prótesis anatómica y me doy la glena y estaba demasiado retroversa y no llego. Es que no llego. Entonces no puedo poner una prótesis anatómica porque no llego a la glena tan retroversa con una prótesis anatómica. En este caso, yo creo que hubiera podido. Así de entrada, que después a lo mejor entro y no, pero de entrada creo que podría. Hombre, aquí el tema es que no le podrías corregir esa retroversión. Tendrías que casi poner el polietileno en la posición que tiene la glena, ¿no? Yo creo que no he puesto ninguna a 0 grados.
Yo creo que no, yo siempre, vamos, no sé qué sistema utilizáis, yo el sistema que utilizo te permite corregir la retroversión haciendo un fresado anterior un poquito más grande, de tal manera que te aclara la glena. Y yo creo que a 0 grados creo que no he puesto ninguna. Alguna postraumática, pero una habré puesto. Para eso te queda. ¿El caso, Javier, está ya cerrado o está así abierto? Está cerrado, sí, lo que pasa es que lo tengo después, no lo he querido poner de antemano, por si después queréis verlo después de la discusión. Vale, yo de entrada con esta glena intentaría navegarla. ¿Navegarla? ¿Tiene sistema de navegación? Sí. Porque lo que tú dices, yo una vez que entro en la cirugía, solo estoy viendo la cara de la luna, no veo lo demás. Es muy difícil hacerse una idea entre los osteofitos y la posición de la glena, cuál va a ser la orientación que vaya a llevar. Entonces, si tú estas glenas no las navegas, tienes una alta probabilidad de que no la coloques en su sitio. Si tú haces un sobrefresado anterior para intentar neutralizar la posición, te quedas sin glena. Y si no haces ese fresado, o te va a un BioRSA o te va a un sistema que tenga aumentos. El tema es que los aumentos tampoco corrigen tantísima retroversión. Entonces... Y fracasan. Estas glenas con tan poco capital óseo y con tanta retroversión, por lo menos van más seguros navegándolas. Por lo menos en mi opinión. Pero dentro de la navegación, ¿irías a un sobrefresado anterior o a un componente asimétrico en la glena? Yo iría a un componente asimétrico. Hombre, me llevaría algo de fresado anterior porque ya tiene ahí un quiste próximo al reborde anterior, pero intentaría, si no tengo un suplemento metálico posterior suficiente, iría a un BioRSA neutralizando e intentando llevarme el mínimo de capital óseo de la glena. Cuando hablas de navegar, ¿te refieres a poner una anatómica? Bueno, hay sistemas anatómicos con navegación. Pero tú en este caso le pondrías una cosa es plantearse si anatómica o invertida. A lo mejor tenemos que empezar por ahí, claro. Es que, perdón, la primera pregunta, o sea, hay 3 preguntas, ¿no? Y si queréis para todos, además de la clasificación, que es verdad que con un par de cortes a lo mejor puede llevar a error, en cuestión de decir la orientación de la glena, a veces puede llevar a error. ¿Cuántos habéis puesto prótesis navegadas de hombro? De los que estamos aquí, solo tú, ¿no, Sí. Luis? Sí. ¿Y qué, o sea, además de conocéis a mucha gente que tenga experiencia en navegadas? ¿Cuántas has puesto tú navegadas? Ya la está haciendo alguna gente. Y por lo menos, si no navegada, Miguel, hacerse una idea de la reconstrucción 3D de la glena, eso sí que ayudaría también, si no se tiene opción de navegada. Porque no es lo mismo la visión 2D que la visión 3D. E incluso el sacárselo en formato... con impresora, ¿no? Impresora 3D. Por ir viendo el enemigo cómo está. Y luego, yo creo que la pregunta más importante, 41 años, si teóricamente anatómica o inversa, incluso como primera idea, si iríais con 41 años a una anatómica o a una inversa. Si esto te lo ponen con 65 años, yo creo que todo el mundo no dudaría, ¿no? Y con 41 años, ¿se duda o no se duda? Claro, ahí el problema, Miguel, yo creo que precisamente es que muchas veces por los 41 años tú fuerzas una indicación que a lo mejor va a fracasar igualmente. Y muchas veces la edad es un condicionante, pero ir mejor a la apuesta seguro que te vaya a funcionar, porque poner una anatómica forzada y que te fracase al poco tiempo tampoco, ¿no? Ese es el problema, que tú pones una anatómica y te falla la glena y va a tener muy poca glena luego para una invertida. Y el agarre que tiene en la glena va a ser mejor que la anatómica. Yo por eso preguntaba lo de la subluxación, que a mí sí me parece importante,
porque con una anatómica se puede corregir también con un componente asimétrico, como decía Luis, la glena, pero si esa tendencia en la subluxación posterior se mantiene, tanto Walsh como Wallot te dicen que antes o después va a recurrir y esa carga excéntrica en la parte posterior de la glena te va a llevar a una tasa de fracaso entre el 20 y el 50% a medio plazo de esa glena. Es para pensárselo mucho. Tiene que ser, no sé si la cirugía para la anatómica tiene que ser mucho más exquisita y mucho más demandante que la de la inversa en este tipo de casos. Y no sé si en los centros como los que nosotros trabajamos tenemos experiencia en este tipo de casos como para poder asumir, poner una total en este tipo de casos con cierta tranquilidad. Poner una prótesis anatómica es, para mí, infinitamente más difícil. Infinitamente más difícil que una invertida. Pero con 41 años y con lo que tú has enseñado, Manguito, tan bonito que has enseñado, y esa glena que así a simple vista, por los cortes que tenemos, parece que es asequible, yo iría a una anatómica. ¿Qué me fracasará? ¿Qué me fracasará? Pues seguramente. ¿Y la invertida no fracasan? ¿O no tiene un resultado mediocre? Porque los resultados en cuanto a rotaciones que tienes una anatómica no la tienes con una invertida. O sea, si quieres, la clase media de la invertida es más reproducible. Pero con 41 años a mí me gustaría tener unas rotaciones como las que te da una prótesis anatómica. ¿Se aflojará? Pues claro. ¿No ponemos prótesis de cadera en 30 años? Claro que se aflojan. Claro que se va a aflojar. ¿Esa retroversión es excesiva? Os vuelvo a repetir. Yo personalmente, hasta que no estoy allí, no lo sé. No lo sé. Sinceramente, hasta que no estás metido en la cirugía y ves la glena, a mí me cuesta mucho imaginármelo. De hecho, es que no sé cómo clasificáis vosotros esta glena, porque es lo que tú has dicho, el corte de la izquierda, ¿qué es? ¿Y el corte de la derecha, qué es? Pues digo, es que solo con dos cortes, claro, en un momento determinado, dependiendo del nivel, te va a dar una sensación o de otra. Y vuelvo a decir, cuando no había inversas, porque ahora mismo, de todo lo que estamos aquí, a lo mejor ya nada más que ponemos 2 o 3 prótesis anatómicas al año. Como mucho. Como mucho. Como mucho, claro. Sí, ahora a todo es inversa. Todo es inversa. O sea, ya tanto por indicaciones como por casas comerciales, como por todo, no hay anatómicas. Ya no hay anatómicas para nada. Entonces, cuando no había inversas generalizadas, este caso se hubiese puesto una prótesis anatómica total seguro. Seguro. Desde 2008, que ya había prótesis inversa, pero no estaba generalizada, este paciente se lleva una prótesis anatómica seguro. Y ahora mismo, pues sí, ¿verdad? Y en 2012, dudas correspondientes. Y en 2012 seguramente tendría una función extraordinaria. Extraordinaria en 2012. No te digo en 2020. A lo mejor en 2020 ya se había aflojado, por lo que comentaba Javier, ya por esa retroversión que tiene se hubiera aflojado y teníamos que cambiar la glena y empezar a dolerle. No te digo que no. Pero si se operó en 2008, en 2010 estaba con una función fantástica. No. Ahora os voy a dar, porque al final lo que nos movemos son con las experiencias de cada uno. ¿Cuántas prótesis anatómicas puestas en el hospital, totales o eso, hemos tenido que rescatar por aflojamiento? Ya llevamos muchos años. ¿Cuántas? Yo a día de hoy ninguna. Pero, yo he rescatado más parciales que totales. Parciales sí he rescatado bastantes. Totales, creo que ninguna. Entonces, esa transmisión que teóricamente en todos los foros nos lleva a que esto sería ya una inversa, si somos autocríticos, solo pensando lo que tú has hecho a lo largo de tu vida, te dice, oye, las prótesis anatómicas que yo puse en el 2003, 5, 7, 8, que no se han necesitado rescatar, excepto las infectadas por aflojamiento, el índice de rescates es muy bajo. Y a este, yo en el 2008 le hubiese puesto una anatómica, seguro. Yo estoy de acuerdo, Miguel, tengo dudas de eso. Yo estoy de acuerdo contigo
salvo porque no es una glena normal, ni una glena un poquito desgastada. O sea, si fuera una glena en normoposición, aunque desgastada, yo hubiera puesto una anatómica, no tenía duda. Pero el caso es que aquí la glena, primero, tiene mal capital óseo y muy mala orientación. Con lo cual, si yo voy a poner una anatómica, tengo alta probabilidad de que no sea de esas que duran toda la vida. Probablemente la glena aquí me dé mucha guerra. Pero Entonces, ¿y una invertida con 41 años dura toda la vida? bueno, ahora mismo la supervivencia en prótesis son las mismas que en rodilla y en cadera, ¿eh? Pero, Luis, yo lo que quiero transmitir de verdad es que este caso, si hubiese elegido una cosa o la otra, no es un error ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que en las fracturas. O casas comerciales o todos nos están llevando a una idea de que solo inversas. Solo inversas. Y que por lo menos haya capacidad de decir, oye, que no es ningún error ponerle a este una anatómica. Y si decides una inversa, pues también está bien. Y si decides una anatómica, pues una buena decisión. Lo que no, de verdad lo que intento transmitir es que tú dices, oye, que las prótesis anatómicas que hemos puesto en fractura en el 2008 no iban todas mal. Y esto se llevaba una anatómica seguro y no se necesitaba rescatar de las que pusimos a los 3 meses todas. Y lo que se transmite ahora mismo en todos los foros que esto es o inversa o inversa. Y creo que no. Creo que no es así. Bueno, Bueno, Javi, a ver qué lo progresamos en el caso, porque son las 1:30 casi. Vale. ¿Queréis os paso? Bueno, en realidad este fue el tratamiento que hicimos. Al final fue una inversa. Quiero decir que íbamos preparados con las dos opciones. Que mi idea inicial era poner una anatómica, ¿vale? Aún asumiendo ese riesgo de aflojamiento que hablábamos con Alberto y sobre todo por la edad y por intentar darle una función, aunque fuese durante unos cuantos años a un paciente de 41 años, sabiendo que a medio o largo plazo hubiese que rescatarla, pero durante la cirugía había tal retracción de parte blanda, hubo que hacer tal liberación que al final el manguito se nos quedó en nada y decidimos sobre la marcha cambiar a la invertida. Que si os, bueno, la glena está corregida con un componente asimétrico que creo que en alguna radiografía se intuye, ¿no? En la corrección del componente asimétrico, ¿vale? Y el resultado del paciente es este. Curiosamente, tiene bastante buenas rotaciones o muy buenas rotaciones y en cambio para ser una invertida la elevación ha quedado más limitada. El paciente está contento, sobre todo porque en cuanto al dolor ha mejorado espectacularmente, no tiene dolor y con esa movilidad, pues bueno, él se maneja y le permite hacer la mayoría de sus actividades sin mucho problema, ¿vale? Entonces, el resultado lleva un par de años, de momento va aguantando y espero que aguante durante muchos años. Oye, Javi, y en vez de poner un componente de estos con suplementos, ¿no te planteaste corregir esa versión con el propio injerto de la cabeza? Están las dos opciones, lo que pasa es que yo creo, no lo sé, al final no sabemos si estos componentes a largo plazo van a aguantar igual que no. Era otra opción, lo que pasa es que creo que también es mucho más exigente, ¿no? Al final tienes que tallar ese injerto con la corrección de la angulación que tú quieras, adaptarlo bien para que te consolide. Yo creo que es más exigente quirúrgicamente que el componente asimétrico. De momento, los resultados a medio plazo de estos componentes es que parece que aguantan y que no hay mayor movilización que los componentes normales. Pero bueno, es otra opción que hubiera sido igual de válida, yo creo. Sí. Yo, si cuando entro me encuentro que no puedo, porque tienes demasiada retroversión y no eres capaz, me parece muy razonable lo que has hecho. Me parece muy razonable poner invertida. En cuanto al tipo de prótesis, lo que comentabais, yo creo que vengo de una escuela muy de heredad de cadera, ¿no? Del X-Chain, de siempre que puedas pon hueso que después te encontrarás algo mejor. Y es verdad que, hombre, que tenemos cierta experiencia, sobre todo con el injerto, más que porque es más tema de recambios que con temas de casos primarios.
Pero la verdad es que los injertos, a mí me sorprendió lo bien que se integran los injertos de la glena. Se ve que por aquello de que trabaja mucho a compresión, en el caso de la invertida me refiero, los injertos tienden a integrarse. Los componentes asimétricos, la verdad es que tengo muy poca experiencia y siempre que tenemos un defecto, la verdad es que tiramos al injerto. Y sorprende, os lo digo de verdad, a mí me sorprende lo bien que se integra. Sí. Bueno, si os parece, para no alargarnos mucho, vamos a pasar al siguiente caso porque podríamos seguir hablando de este mucho más tiempo. La verdad es que es un caso que presta mucho al debate, pero vamos a tener que cambiar al siguiente caso que precisamente lo presenta aquí Alberto Izquierdo, que vamos a hablar sobre inestabilidad de hombro, ¿no? Y va a ser cirugía abierta con tope óseo, ¿verdad, Alberto? Pues sí, ese es el tema, yo creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? El que no la veo soy yo. Aquí una pantallita aquí delante. A ver si puedo quitarla. Bueno. Vamos a ver. Ahora tal vez, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues yo había estructurado la charla de otra manera, pero bueno, hemos planteado hacerla así, entonces he cambiado un poco sobre la marcha, cambiado la forma de hacerla, yo espero que os aporte. La Target, pues no es nada nuevo, es una técnica que viene del siglo pasado. Como sabéis, funciona por ese triple efecto que tiene. Primero el efecto de suspensión dinámica que hace el tendón conjunto cuando lo colocas delante de la cabeza en esa posición de Haber, de abducción y rotación externa. Ahí tienes ese soporte, ese primer efecto que tienen, que seguramente es el más importante. El efecto puramente óseo por el aumento de la superficie glenoidea que tiene la coracoides y el efecto Bankart por la reparación del complejo casulolabral que hace utilizando el ligamento coracocromial. El caso que os traigo es es un caso de un varón de 50 años, antecedentes médicos pues de interés no tenía, y la clínica de inestabilidad empieza con un primer episodio hacía 10 años, cuando tenía 40 años, y la cosa va peor, hasta que al final pues ya tiene episodio de luxación incluso en la cama cuando está durmiendo. Esta es la resonancia de este señor. La resonancia no es de mi centro, no es muy buena, pero es la que tengo. Veis que tiene un pequeño o un moderado defecto óseo posterior, tiene un Hill-Sachs no muy grande. Os la pongo otra vez. Y a mí lo que más me llamó la atención en este caso es que yo el labrum en la parte inferior no lo visualizo nada, y ya en la parte un poquito más superior parece que hay algo que te puede recordar un labrum, pero no se visualiza ni se presupone un labrum con una entidad suficiente. No sé si lo veis aquí. Ahí es que prácticamente el labrum pues, no llega a visualizarse salvo los cortes más proximales. De la técnica no voy a contar nada porque yo esta técnica la verdad es que la hago exactamente igual que la hace Walsh, le he copiado todo. Ese vídeo supongo que lo conoceréis la mayoría, si alguien no lo conoce le recomiendo que se lo vea, está en Bumedi, está entre los más vistos, se ha colado uno ahí del coronavirus, por esto es lo que estamos, pero bueno, está entre los más vistos de YouTube y yo la técnica la copio tal cual la hace él, ¿no? Algunos detalles sacados de su técnica, bueno, la posición, intentando elevar un poquito la escápula para que te quede en el plano horizontal. A la hora de la osteotomía de la coracoide, pues tener cuidado con hacer la osteotomía sin afectar la inserción de los ligamentos coracoclaviculares para evitar dañar la articulación acromioclavicular y sacando ese flap del ligamento coracocromial para después permitir reconstruir la cápsula anterior. La desinserción del subescapular no es necesaria, se puede hacer a través de ese split. Preparar la zona donde vas a implantar el injerto, el implante con los tornillos y con esa reconstrucción de la cápsula anterior con el coracocromial, y esto un poco el efecto Lee. Las únicas, la clave realmente del éxito de esta técnica está en la posición del injerto. Tiene que estar a ras de la superficie articular en el plano axial y en la parte más inferior de la glena. Si te pasa, si lo colocas demasiado lateral, si sobresale un poquito el injerto por encima de la superficie de la glena, el riesgo de artropatía, pues es muy alto.
y si te vas demasiado superior o demasiado medial, demasiado hundido, pues seguramente no haga el efecto y el riesgo de que persista en estabilidad es alto. Este es el control postoperatorio que tengo. En este caso, el resultado funcional pues, fue muy bueno, el hombre no ha vuelto a tener más episodios de inestabilidad. Y pues ahora sí me gustaría ver si os parece bien lo que he hecho o hubierais hecho otra cosa. Yo, simplemente por recopilar un poco los datos del paciente, Alberto, él Sí. tiene una primera luxación hace 10 años. Con 40 años tuvo la primera luxación. ¿Y después tiene cuántos episodios? Incontables. Llega un momento que son incontables. Ya incluso los últimos son ya durmiendo en la cama, también se le sale. Vale. ¿Y llegaste a contabilizar el defecto de la glena? ¿Si había un defecto óseo? Yo creo que, yo personalmente no lo veo. La resonancia, insisto, no es mía. La resonancia es de otro hospital. Pero yo, defecto óseo, veo un Hill-Sachs moderado, no me parece muy llamativo. Y yo defecto glenoideo no veo. Vale. Hombre, es que en la resonancia es difícil de valorar, ¿no? Porque ahí da la sensación de que está como que Hay falta como un corte más. una parte anterior, pero bueno, eso hay que cuantificarlo en un corte axial, ¿no? En un ataque. Voy a hacer como Javier, voy a hacer trampa, voy a buscar el corte donde se hace con la glena. Así para que no parezca que... Yo en este caso no lo indiqué por defecto óseo, ¿eh? Ya os lo digo. Lo indicaste porque pensabas que no tenías tejidos blandos suficientes para reinsertar, ¿no? Exactamente. Vale. No sé qué os parece a los demás. En la exploración, ¿viste si tenía algún tipo de laxitud, por ejemplo, de la parte más anterior? ¿Tenía o el No, TD? hiperlaxitud no tenía, aprensión muy positiva, muy positiva. Hiperlaxitud no. Y recolocación, con la dificultad de interpretar de recolocación, yo creo que era positiva. Es que, vamos, no sé, un poco por el esquema que yo te comentaba, ¿no? O sea, de entrada, si no hay defecto óseo en glena, de entrada intentas hacer una reconstrucción con un bancar artroscópico, ¿no? Y si tienes un Hill-Sachs enganchante y no tienes un defecto, el siguiente paso es añadir un Remplissage, ¿no? Si solamente tienes defectos de la parte anterior de la glena, sería un Latarjet. Y el siguiente escalón para mí es que tengas una lesión enganchante verdadera, que tenga con un Hill-Sachs de estos grande, mayor que el track glenoideo. Y entonces ahí haces la Target más Remplissage. Ese es mi esquema mental. Entonces, en este, a pesar de que tenga muchos episodios de luxación y demás, yo de entrada pienso más en una reparación de bancar artroscópico. Yo también tengo más o menos ese esquema que tú tienes mental, incluso con alguna proporción. Yo a lo mejor me hubiera metido en hacerle un Latarjet con un 25 o un 30% de defecto óseo. ¿Eso hace más de un 20-25? 25-30 me metería yo en un Latarjet. Yo entre un 15 y un 25 intentaría un bancar con un Remplissage. Y si no tiene defecto óseo, lo tiene mínimo, una reparación de banca. En este caso, sí tiene una lesión de Hill-Sachs. Habría que verle si enganchante o no enganchante. Pero no me parece enganchante en la cirugía. Lo que pasa es que hay que medirlo en la TAC, porque tú tienes que medir el sí, pero las mediciones de TAC a mí me las hace un radiólogo que me aplica una fórmula y me dice si es on track o es on track. Y me lo dice un radiólogo. Yo, hasta que no hago la artroscopia y no tengo la cámara puesta y no de rotación externa, yo no sé si eso está on track o off track. Yo tengo que fiarme en la medición que me hace un radiólogo que me dice, pues esta es off track. Bueno, no sé. Yo siempre lo compruebo intraoperatoriamente. Bueno, de todas formas, tú tienes la escuela francesa, porque en la escuela francesa uno estornuda y le hacen un Latarjet. Yo no. Yo personalmente no. Ahora que son franceses. Los franceses hacen Latarjet con mínimo defecto óseo, ya están haciendo un Latarjet. Totalmente. Lo que pasa es que el Latarjet también hay que seguirlo. Y muchas veces el Latarjet, bueno, a ti te ha quedado perfecto en cuanto a continuidad, la colocación de tornillos, pero no es una técnica
fácil, es una técnica exigente y, hombre, yo creo que hay que reservarla para casos de defecto óseo grande, por lo menos en mis manos. Y luego el de batido Latarjet artroscópico, yo no hago Latarjet artroscópico porque pienso que para hacerlo tienes que tener un volumen de por lo menos 25 o 30 casos al año de hacer Latarjet artroscópico. Si no, te puedes encontrar con verdaderos desastres. Yo no sé si vosotros estuvisteis en Annecy con el propio Lafosse haciendo una inestabilidad multidireccional a una chica y haciéndole un doble Latarjet, que se podía decir así, Latarjet por delante y por detrás, con tope óseo por delante y por detrás, que hasta el mismo Latarjet, hasta el mismo Lafosse colocó con dificultad los tornillos. O sea, si Lafosse, que es el Pope, lo pasó canuta, empezar a hacer un Latarjet artroscópico, vamos, yo creo que eso no está por lo menos en mi idea. Es una curva de aprendizaje bastante larga. Yo que al final son escuelas, ¿no? O sea, que es verdad que los franceses lo hacen y lo hacen incluso sin defecto óseo. Y es su primera opción de tratamiento. Y ellos te dicen que los que hacemos artroscopia, como en España yo creo que la mayoría de la escuela es sobre todo de artroscopia y de bancar artroscópico, nos critican que del bancar artroscópico durante los últimos 15 años hemos modificado 10 cosas, ¿no? Que si cierre del intervalo, que si ahora sí, que si ahora no, que si ahora doy punto por detrás postero inferior, que si ahora no lo doy, que si reempliza sí, que si reempliza no. Y ellos te dicen, nosotros llevamos 80 años haciendo lo mismo y funciona. Y va bien. Va bien. Porque además ellos tienen estudios en los que las tasas de reluxación son muy bajas comparadas con otras técnicas. El tema es lo que tú dices, que el resto de las técnicas, los seguimientos, tienen mucho sesgo de variabilidad. Yo, si os parece, me voy a autodiscutir. Que lo que yo voy a preparar un poco era autodiscutirme. Si te metes en indicaciones de Latarjet, pues como ha dicho Javier, al principio, esto es del año 2000, esto es de Walsh y de Wolof, que son los que más han popularizado la técnica, yo creo, en el mundo. Esto es del año 2000, y ellos mismos decían, ya ponían la coletilla de que todos los casos de inestabilidad con defecto óseo. La ponían en 2000. Pero en 2008 ya no hablan de defecto óseo, ya les da igual que tenga o que no tenga defecto óseo. Para ellos, como bien habéis dicho, por esa escuela francesa, es la técnica pues, de primera elección. Si te pones a buscar un poco resultados, ahora después lo pongo, resultados en general, casi todas las series que tú ves, sobre todo metaanálisis y demás, la tasa de reluxación es más baja. Es verdad que si hablamos de complicación a largo plazo, si hablamos de artropatía, ya ahí podemos discutir un poco más por dónde van las cosas. Pero a mí esto sí que me parece, y por eso en este caso lo hice. Como ha dicho antes José Antonio, la clave, si yo quiero reinsertar el labrum, tengo que tener un labrum. Y en gente mayor, este estudio que os pongo ahí es de gente por encima de 30 años. Yo tengo ya un poco más. Y todavía no me considero mayor, pero bueno, cerca de los 50 años sí es verdad que el labrum que te puedes encontrar va a tener muy mala calidad, va a ser un tejido muy mala calidad. Y en estos casos, la tasa de fracaso de la reparación de Bancar, en esta serie, por ejemplo, que os pongo, es del 86%, fracasa mucho. Si no tengo un labrum de calidad, ahí yo sí creo que el Latarjet sí tiene un papel. En gente mayor, por encima de, aquí ponen 30, bueno, yo diría 40 y tantos años, si tengo una estabilidad franca, la reparación del labrum no va a ser tan buena, porque no me voy a encontrar un labrum tan bueno. Y a partir de los 30 años se ve que fracasa mucho más la reparación. Ahí es por donde yo sí creo que el Latarjet sí que tiene un papel. ¿Tú dirías que es más cuestión de edad o más cuestión del número de episodios que ha tenido? Todas las cosas, todo sumado. Pero una persona mayor con muchos episodios, que ya se le sale durmiendo, que ya se le sale en la cama, y que la resonancia, yo no veo labrum por ningún lado, aún sin defecto óseo, yo no miro el defecto óseo ahí, en este caso yo creo que la Latarjet sí tiene un papel. Es que, Alberto, hay una cosa y es que el defecto glenoideo ahí se da, en la primera luxación lo tienen el 20% de pacientes. Sí, claro. Se van repitiendo los episodios de luxación, llega hasta un 80%. Yo creo que en este caso lo que pasa es que la resonancia no lo vemos bien. Si le hace la TAC, seguro que tiene un defecto por erosión. Glenoideo. Por erosión. Sí, lo tendrá, pero no creo que sea significativo. Yo con un pequeño efecto óseo glenoideo normalmente hago una artroscopia también. O una artrobanca, bro. Quizá, hombre, eso te alarga quizá la cirugía. No hubiese sido mal gesto probar y ver artroscópicamente primero si tiene labrum o no. Y si no lo tiene, pasa a un procedimiento abierto.
Bien, es una opción, pero yo creo que si primero hacen una artroscopia, para empezar, en la target, antes lo ha dicho Luis, no creo que sea una técnica, si lo hago yo no es tan difícil, es lo que yo pienso siempre. Si yo puedo hacerlo, tan difícil no será. Pero sí que es verdad que tiene una cierta complicación técnica. Entonces, entrar en un campo ya con el agua y que se te ha difundido un poquito, sin ver bien los planos, dificulta un poco. Yo ahí sí prefiero tener la idea medio clara antes de empezar. Os voy a poner otros casos, si os parece, para que veáis un poco para lo que yo hago la target, ¿vale? Si os parece, os pongo otro caso. Este es un caso de un chaval joven, 29 años, ¿vale? Un episodio traumático, hacia 4, muchos episodios, 4 en total. Los últimos también ya durmiendo en la cama. Y aquí lo que pasa es que yo sí que creo que tiene un defecto óseo muy llamativo, muy llamativo. La imagen de la derecha, ves el Hill-Sachs, también tiene un Bony-Bankart, ¿vale? Tiene defecto en los dos lados, un defecto óseo yo creo que severo. En este caso también nos fuimos a la Target. Joven, todo lo que tú quieras, pero un defecto óseo enganchante, yo creo, y con defecto también glenoideo. Yo creo que en estos casos también, fijaos ahí el Hill-Sachs que se ve también en la radiografía simple, técnicamente seguramente no sea mejor. Ahí yo creo que la coronoide se nos quedó un poquito alta, la coracoide se quedó un poquito alta, pero también con un buen resultado funcional. Este es lo que estabais comentando antes, esta es la otra opción que yo tengo. El Bankart, para mí también es el método preferido, es el método de elección. Yo creo que aquí en esta escuela todos vamos ante el Arthro-Bankart, pero los mejores resultados se obtienen en aquellos casos en los que no hay un defecto óseo significativo. Ahora si queréis discutimos en qué es significativo y qué no. Si no hay un defecto óseo significativo, está claro que el Arthro-Bankart para mí también sigue siendo la técnica de elección. Pero cuando tengo grandes defectos óseos, yo creo que ahí es donde la Target sí que tiene un papel. Habéis comentado del Remplissage. Este artículo ha salido este mes en el Journal de Hombro Americano de este mes, que dice que por supuesto, el Arthro-Bankart con Remplissage tiene menos tasa de recurrencia, con tasas de éxito similares a la Target, pero incluso con menos complicaciones. O sea que yo sí que creo que el Remplissage, y nosotros de hecho lo hacemos. Pero en casos donde el defecto óseo es significativo, es la palabra para nosotros, creo también que la Target también tiene mejor, tiene más... Una cosa, Alberto, la única pega de hacer la Target abierto es la posibilidad de perderte otras patologías que hay en la articulación que sí las detectas con la artroscopia. Claro. Porque muchas veces tú haces la artroscopia y en esa luxación, y más en pacientes mayores, hay asociado una rotura del manguito o hay una tendinopatía de la porción larga del bíceps que te pasa desapercibida si lo haces abierto. Si hay una rotura de manguito, yo creo que en la Target está contraindicado. Para eso es importante la resonancia. Yo creo que si hay una rotura de manguito, Walsh tiene un artículo en el que contraindica la Target en roturas masivas. Pero ¿cuántas veces has visto tú una resonancia que decía manguito íntegro o rotura parcial y no una resonancia de hace 3 años, sino relativamente cercana, y cuando ha entrado en la articulación no dice lo que dice la resonancia? Sí, a veces me pasa, claro. Pero también la clínica también tiene que acompañar. ¿Y cuál es la queja del paciente? Y la artroscopia está dentro de la cocina. ¿Y cuál es la queja del paciente? ¿Cuál es su problema? Hay muchos casos de una persona, estamos ya hablando de gente de 50, 60, más bien 60 años, que tiene una caída, una luxación de hombro y en la resonancia aparece una rotura de manguito. Pues depende de lo que se queje. Hay quien se queja de inestabilidad y quien se queja de clínica de manguito, de dolor y de limitación de la movilidad, de la función, de fuerza. Bueno, lo que un poquito. Del defecto significativo, eso varía según el artículo que lean, ¿no? Nadie lo define, ¿no? No hay un criterio claro de qué es significativo y qué no. Eso es verdad. Hay quien lo pone en el 25% y quien lo baja al 13%, ¿no? O sea que según las ganas que tenga de hacerle la Target, va bajando o subiendo el límite. Alberto, una pregunta. Sí, si ese mismo caso, el primero, te lo encuentras en un paciente que en vez de tener múltiples episodios ha tenido 2 episodios, esa misma resonancia,
¿También hubiera ido al lateral? El primer caso te refieres. ¿Me dices uno o me dices dos? Un episodio, por supuesto, no lo opero. No lo opero. 2 episodios, seguramente tampoco. Tampoco, o sea, en general, el manejo conservador. Cuando hay un episodio en personas mayores, incluso con defecto óseo, en personas mayores, un único episodio, normalmente el manejo conservador tiene una tasa de éxito muy alta. De lo manera que no tengas que hacer nada. No, me refiero, si tú ya has indicado, tienes pensado la cirugía, ponte que has tenido 3 episodios, ¿no? Y que ya te demanda cirugía. ¿Con esa misma resonancia? Sí. ¿Ya hubiera ido al lateral, aunque no se vaya acompañado de un paciente que ha tenido incontables episodios? Con esa edad, seguramente sí. Sí. Yo creo que la calidad vamos a ver, a mí los Bankar es una técnica que a mí me encanta, que para mí probablemente sea la cirugía que más me gusta hacer. Tengo pocos fracasos, pero los fracasos que tengo normalmente son o gente mayor que me ha fracasado, o defectos óseos exagerados, como este que he puesto antes, o o el tercer caso que os tengo preparado para después, si me da tiempo. Yo en gente mayor sí que fracasa el Bankar. Yo sí creo que fracasa. La tasa de éxito es mucho menor. En un chaval de 20 años le haces el artrobancar y va a ir estupendamente. Con un defecto óseo pequeño. Ya digo que el tamaño del defecto puede difícil de cuantificar. Con un defecto óseo pequeño, un chaval joven va a ir estupendamente. Por encima de 40, 50 años, yo creo que seguramente vaya mal. Porque la calidad del tejido no es la misma. Ya. De todas formas, más que por edad exactamente, es fijar un poco todos los parámetros para ajustar la técnica precisa, ¿no? Exactamente, edad y la calidad del tejido. Pero ya veis que la serie que os he puesto antes es que con 30 años tiene un 86% de fracaso. En mayores de 30 años. O sea, a lo mejor es exagerado. Busca tener una serie un poquito exagerada que me den un poco la razón. Es un poco exagerado, pero un 86% es una tasa de recurrencia muy alta. Tendríamos que leer el artículo detenidamente para ver si es más. Bueno, si os parece... Tengo un tercero, pero no me voy a parar, ¿vale? Súper rápido. Simplemente, bueno, en caso de reintervenciones, que yo creo que la tercera indicación, lo que llega son a las 3 indicaciones que tenemos nosotros. Son gente muy mayor, defecto óseo severo, como habéis dicho todos, y también reintervenciones. En reintervenciones, bueno, no me voy a parar mucho. Este caso, intervenido 3 veces, ha hecho 3 Bankar, se le sigue saliendo, pues seguramente hacer un cuarto artrobancar no será solución, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pues si os parece... ¿Tengo que dejar de compartir pantalla o lo hacéis vosotros? Lo hace Isidro, creo, ¿no? Ah, pues Isidro, cuando quieras ya... Pasamos a nuestro siguiente ponente, que es Miguel Flores. Miguel Flores, que creo que es ampliamente conocido por todos y además es nuestro actual presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. Y a ver qué nos tiene preparado aquí Miguel. Una cosita corta. Primero, muchas gracias. Perdonad de que no maneje yo directamente las diapositivas porque no hemos tenido capacidad. Isidro la va a ir pasando. Isidro, pon pantalla completa. ¿Es posible? Fenómeno. Bueno, pues soy Miguel Flores. Voy a poner más o menos pues mis pensamientos, ¿vale?, sobre un caso de una rotura masiva del manguito rotador, por lo menos para que los que estáis empezando también podáis reflexionar cosas, ¿no? Siguiente. Es una paciente ya de edad, 69 años, hombro dominante derecho, con una pérdida de arco articular, joven positivo y un consta de 42, ¿vale? Vemos las imágenes, pasa al siguiente. Es una resonancia informada como una rotura del suprainfractinoso, incluso con la cabeza hacia arriba. Sigue hacia arriba, sigue hacia adelante. Esto fue un caso que hicimos una sesión de estas quirúrgicas y asististeis, creo que algunos de vosotros, ¿no? Pues por edad, calidad de vida, sobre todo hablando con el paciente, pues se puede proponer una prótesis invertida, claramente también estaría indicada, o un intento de sutura para, si el paciente acepta,
intentar hacer una sutura de manguito rotador, ¿no? Yo creo que lo primero que quiero transmitir es que si tenemos capacidad de tener un paciente que sea válido, que comprenda y que tengamos capacidad de que podamos decidir dos cosas, pues podríamos hacer o una sutura o directamente una prótesis inversa, también en el medio donde nos movamos y la experiencia de cada uno. Pasa siguiente. Se planteó en este caso pues una sutura de manguito rotador, ¿vale? Y ponemos el caso, sigue, ve pasando, Isidro. Es una rotura amplia, sigue, donde se hizo una convergencia de márgenes, donde a lo mejor al principio con la experiencia ves que cierras no muchos y luego con tranquilidad y experiencia propia vas cerrando la mayoría, pasa. Y ese sería el resultado final, donde yo siempre que tengo algo de infraespinoso, y sobre todo el infraespinoso sigue hacia adelante, y ese sería el resultado final. Esto sería un vídeo, pero como lo tiene él, no lo controla, sigue hacia adelante, sigue. Tres cositas que es lo que vamos. Esto sería por los conceptos de lo que sería una rotura irreparable o rotura masiva, dependiendo de lo que podamos reparar o no, sigue. Entonces, ¿qué es irreparable? Teóricamente es lo que no podemos reparar. Preguntarnos qué edad tiene el paciente, qué función. No solo hay que vernos lo que sería la resonancia, sino qué función, qué clínica y qué salida o opciones acepta el paciente. Y evidentemente, pues, quién es el cirujano o qué experiencia tiene el cirujano en una cosa o la otra. Yo creo que siempre tenemos que basarnos en cómo está el paciente, quién es el paciente. No tenemos que solo que ver una imagen y esa imagen nos debe llevar tanto en fracturas como en ortopedia, como en esto, pues no que es que la imagen nos lleve a una indicación. Siguiente. Siempre, para mí, la exploración clínica es importante. Cuando no tenemos rotación externa o cuando tenemos un signo de trompetero o un trompintés, yo creo que no hay duda, no tenemos infraespinoso ninguno, con lo cual no podemos suturar nada. Si tenemos rotación externa, siempre, por lo menos, dependiendo de la edad y si el paciente lo comprende, a mí me puede llevar a poder hacer una indicación de, por lo menos, de un intento de cierre. ¿Sigue hacia adelante? También, como en todos los artículos, la degeneración grasa nos puede llevar a decir, si no tenemos nada y tiene un grado 4, pues también nos puede llevar al éxito de la reparación. ¿Sigue? También podemos hablar de la reparación parcial, que eso está escrito desde hace muchísimos años, que sería el modo que podamos coser algo de infraespinoso con el deltoide funcionamos. ¿Pasa? Ese sería el levantamiento técnicamente, anatómicamente o artroscópicamente. ¿Sigue? Sigue, Isidro. ¿Sigue? Es decir, una imagen artroscópica de lo que sería el cierre del infraespinoso. Tenemos solo infraespinoso y lo colocamos más o menos en la cara posterior o superior. Y no es una estructura completa, pero sí del infraespinoso y luego funcionalmente funciona. ¿Sigue? Entonces, por lo menos transmitir, puedo decir, a la gente que empieza de una rotura irreparable, ¿qué es lo que me hace a mí pensar? Pues la edad, la clínica, la imagen, la comprensión del paciente. Si el paciente solo quiere ir a un acto quirúrgico, pues nos llevará a algo. Podemos hacer debridamiento y tenotomía, cierre parcial, convergencias, transferencias, prótesis inversas. Sería la indicación que nos puede llevar y eso hay que dialogarlo con el paciente para poder decidir. ¿Sigue? Entonces, lo primero es saber qué es irreparable para cada uno de nosotros. Hace 10 años, para mí, muchos pacientes a lo mejor no era capaz de suturar y ahora mismo, dentro de mi experiencia, a lo mejor al cabo del año, pues serían 1 o 2 de esos pacientes los que he intentado suturar algo y no he podido suturar nada. Creo que soy franco, no creo que más de 2 pacientes al cabo del año, de los que he intentado suturar, no he suturado nada. ¿Sí? Entonces,
Con la clínica nos llevará a una decisión, con la exploración nos llevará a una decisión. Vuelvo a transmitir, un paciente que tiene rotación externa me hace pensar que puedo suturar el infraespinoso completamente o no, pero si no tiene rotación externa o tiene un signo de trompetero, pues posiblemente ahí ya sería prótesis inversa. ¿Sigue? Entonces, a mi opinión, edad real o biológica, en una rotura masiva de menos de 70, 65, un paciente colaborador sin problemas, que tengamos un medio, ahora no podemos pensar si medio público, que es donde trabajamos habitualmente, medio privado, donde el medio público, el problema son las listas de espera, que desde que ponemos al paciente en lista de espera hasta que lo operamos, y si fracasa, nuevamente en lista de espera para una prótesis, pues teóricamente en un paciente de más edad yo creo que hay que ir directamente a la prótesis inversa. En un paciente donde tengas acceso a decir si el paciente comprende que si no va, sabe que tiene una salida a corto periodo de tiempo y tiene una prótesis inversa, si lo dialogas, lo comprende y el paciente quiere, son pocos los pacientes los que teóricamente no podemos suturar nada. ¿Sigue? Entonces, para mí, para mi experiencia o mi manera de pensar, el problema lo tenemos en esos pacientes jóvenes que no hemos podido suturar nada, que tenemos las salidas actuales de la cápsula superior o de la transposición de tendinosa, que mi casuística personal no es muy amplia, con lo cual eso me hace ser menos agresivo en cuestión de poder decidir esas salidas, pero que sobre todo no nos cierre la posibilidad de lo que sería el tratamiento definitivo, que es la prótesis inversa. Saber que si jugamos mucho con otras técnicas, a lo mejor cerramos la salida de la prótesis inversa. Entonces, mi problema son esos pacientes de alrededor de 60 años donde he intentado suturar, no lo he conseguido y teóricamente la indicación sería prótesis inversa o intentar una de esas dos salidas, que sería la cápsula superior o la transposición. ¿Sigue? Creo que hemos terminado. Yo con eso es transmitir lo que serían mis pensamientos. Sé que se puede discutir mucho sobre esto, sobre la indicación o los posibles resultados. Daros las gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias por tus palabras siempre sabias, que vienen de la experiencia y de la moderación. Es un tema muy abierto. Yo siempre recuerdo, parecido a lo que tú contabas, lo contaba Ángel Calvo una vez, diciendo que había operado a un paciente una vez y le había diagnosticado rotura irreparable de manguito. Pasaron 10 años, lo volvió a operar y ese manguito ya era reparable. O sea, quiere decir, había cambiado la forma de abordarlo. Y es verdad que siempre está ahí Galeno con el primus non nocere y que en un momento dado, como tú dices, una convergencia de márgenes, aunque no llegue a cubrir toda la cabeza, o incluso, como muchas veces pasa, a lo mejor solo consigue abordar el infraespinoso, pero el infraespinoso lo pone en su sitio o incluso lo sube un poquito y ya te hace un efecto de descenso y te deja preparado el hombro con mucha mejor situación si tienes luego que ponerle una invertida, porque tienes rotadores externos que si no le ataca el infraespinoso ahí detrás, pues cuando vaya a abordarlo para ponerle una invertida, no tiene el infraespinoso. O sea, yo creo que no hay que tener solo una técnica, que hay que tener todas las posibilidades abiertas, que hay que hablarlo con el paciente y que siempre en lo alto de la mesa hay que ponerle las cartas y decir las expectativas también, porque muchas veces hay pacientes que lo que quieren es quitarse el dolor y que tampoco la actividad que tienen es excesivamente grande y a lo mejor no van a hacer una elevación máxima o una aducción máxima y a lo mejor ahí la artroscopia y la sutura parcial tienen su sitio. Bueno, es que muchas veces también lo que ha conseguido quizá Miguel con esto es hacer como lo que se hace en las transferencias tendinosas. A fin de cuentas, tú cuando utilizas un trapecio o utilizas un dorsal ancho, estás utilizando un tendón que supla la función de otro que no está funcionando. A lo mejor si tú haces esa convergencia ascendiendo un poco la inserción del infraespinoso, estás haciendo ese efecto. O sea que yo en esto muchas veces uno no sabe qué es lo mejor, ¿no? Hay veces que te venden, se pone de moda, parece que todos tenemos que hacer transferencias del trapecio inferior y si no, no somos buenos cirujanos
Y no sé, hay veces que nos dejamos llevar por esas modas que van apareciendo, ¿no? Yo la verdad que muchas veces no tengo tan claras las indicaciones de las cosas. Yo lo único que a veces en el paciente el añadir cirugías hace que cuando tengas que poner una invertida le estás incrementando ese riesgo de posible infección de la prótesis. Y es por la única razón por la que yo me limito a hacer determinadas cirugías en pacientes mayores. E intento, y a lo mejor me voy más directo a la prótesis antes que hacer una artroscopia, ¿no? Yo por eso es transmitir esas dos ideas. O sea, ahora mismo siempre hay momentos, y hemos visto casos distintos, de la cápsula superior. Si yo dentro de mis necesidades a lo mejor necesito hacer técnicamente en 2 pacientes cápsula superior y ves artículos de personas normales que en un año han hecho 30 cápsulas superiores, quiere decir que la indicación está mal. La indicación está mal porque no hay tanta casuística para hacer 30 cápsulas superiores en un año. En un medio donde tú dices, vale, si yo tengo un volumen quirúrgico, a mí no me pueden salir 30 cápsulas superiores porque ahora mismo esté de moda. Se ha hablado antes del Latarjet artroscópico. Javi hizo una revisión, hizo una presentación del Latarjet artroscópico que le dio un revuelco a personas que en España hacen mucho Latarjet artroscópico. Porque eso, tienes que tener un volumen de manejo impresionante. Entonces, cualquiera de nuestros hospitales normalitos, aquí vamos, todos somos normalitos, ¿vale? Nadie es ni Boileau, ni nadie es no sé cuánto. Dice, para tener el hábito del Latarjet artroscópico necesitas hacer 50 al año. 50 al año no hace ninguno de nosotros. Pero ni siquiera de banca artroscópico. Bancas normales. No hacemos 50, ninguno de nosotros. Entonces, sobre todo para el que esté escuchando, que lo ve por primera vez y dice, oye, esto lo tiene que madurar, ¿no? No salen ni 50 cápsulas superiores que puede estar dañando luego la glenoides, que puede estar dañando y que luego puede darnos más infección en una prótesis inversa, solo por el hecho de hacer una técnica novedosa. Porque ahora mismo el que no sepa hacer cápsula superior es un inútil. Es un inútil del hombro. Porque de todos los artículos que salen, ya no hablamos ni de prótesis invertida. Solo sale cápsula superior. Entonces, sobre todo, tenemos que hacernos muy autocríticos de nuestras indicaciones, de nuestras expectativas y de luego que siempre jugamos, que nunca se nos olvide que jugamos con pacientes. Y que si no va bien una técnica, que sepa que la garantizada es la prótesis invertida. Esa ya está completamente consolidada desde hace 15 años. Entonces, yo era lo que quería transmitir aquí, ¿no? O sea, si teóricamente tú vas mejorando tu técnica y eres capaz de cerrar y de que te funcione y con eso evitas un porcentaje de eso, pues bien. Y si no, está la prótesis invertida. Era solo lo que quería transmitir. Lo que me sorprende de este caso, estoy muy de acuerdo contigo, Miguel, con todo lo que estás diciendo. Lo que me sorprende mucho de este caso es que con ese ascenso de la cabeza, el buen resultado que has tenido. Sí. Estos son los casos que a mí me suelen fracasar. Cuando la cabeza ya está ascendida, ya tiene una estabilidad estática, a mí estos casos, ni la sutura ni la reconstrucción de la cabeza, como tú has dicho, ni estos casos cuando no se van muy allá. La mayoría de las veces es complejo, ¿no? Si lo dialogas, etcétera, oye, y si el paciente dice claramente que a uno, ¿eh? Y la mayoría de esas está al límite, que a lo mejor va directamente a la prótesis invertida, que no es de eso. Entonces, sería a la prótesis invertida. Miguel, ¿vale? Miguel, perdona que te... Y muchas veces lo que me ocurre, yo a lo mejor se me presentan 2 casos de estos al año. Digo, este es el propio para hacerle la técnica que sea, ¿no? Lo deja un tiempo rehabilitando, le da un poco de margen, lo vuelve a ver y el paciente mejora simplemente con la rehabilitación. O sea que al final, de esos 2 casos que yo tenía preparados para hacerle la técnica tal,
al final el señor ha mejorado lo suficiente y al final no es necesario. O sea que muchas veces no sabemos realmente qué es lo que hace que mejore, porque como ha dicho Alberto, ¿no? Dice, estos casos que tienen la cabeza ascendida y demás, uno no sabe si recupera por un programa de fisioterapia bien hecho o por la cirugía, ¿no? No te En parte quepa muchas veces duda, José, que la rehabilitación es fundamental. es Y fundamental. que operar a un paciente sin pasar por rehabilitación es un craso error. Pero no rehabilitación de 3 días. Yo a los pacientes los mando 4 o 6 meses de rehabilitación. Y te llegan sorprendentemente manguitos completamente rotos, con muchísima clínica, con poca movilidad, que cuando se presentan a los 6 meses, si han hecho bien la rehabilitación, tienen movilidad completa. Y digo, la tenía que dejar aquí a mi lado para que cuando vayan llegando los siguientes pacientes entiendan que solo con rehabilitación, aunque tenga un manguito roto, que no se pega con la rehabilitación. Porque muchos pacientes dicen, pero si la rehabilitación no lo va a pegar. Incluso el mismo fisioterapeuta dice, si esto no se pega con rehabilitación, si lo tiene roto hay que operarlo. Pues no. Esto también para que lo oiga la gente que está empezando en este mundo, no todo manguito roto, ni roto parcialmente, ni roto completamente, de entrada hay que operarlo. ¿Tenéis algún límite en cuanto a la indicación? Miguel ha puesto lo de la rotación externa. En cuanto al tamaño, degeneración, atrofia o ascenso, como ha dicho Alberto, de la cabeza. ¿Algún límite que sea vuestra línea roja que digáis no? El ascenso de la cabeza es muy variable, porque tú el ascenso de la cabeza, si lo mides en resonancia, la resonancia se la hacen al paciente tumbado y no ves la elasticidad que tiene la cabeza. Yo Entonces, lo mido siempre en radiografía. Yo siempre le pido siempre una radiografía simple. Pero nunca se sabe si está contrayendo demasiado o poco mucho el paciente. Muchas veces cuando tú te metes dentro de la cirugía y coges el dedito y tiras del tendón, aún habiendo liberado, o a veces te viene completamente o a veces se queda allí, pasa la glena y no hay forma de traérselo. O incluso con la misma tracción, yo lo opero en decúbito lateral, le pones la tracción y ni siquiera baja la cabeza un poquito y va a intentar hacer acromioplastia y ni te deja. Y otras veces, con el solo hecho de ponerle 3 kilos, se va la cabeza abajo y te daba un ascenso de cabeza en radiografía. Entonces eso, no solo hay que valorar las imágenes, sino también el comportamiento clínico una vez que te metes en cirugía. Yo en ese sentido, la verdad que soy más restrictivo, ¿eh? Yo si veo una rotura masiva, no le suelo hacer una artroscopia porque el 100% se rompen al año. O sea que tú toda la reparación que hagas, aunque consigas tapar el agujero y que no se vea la cabeza durante la intervención, al año el 100% se rompen. La rotura masiva, José, de 5 que reparas, 4 se rompen. La única cosa es que no todas vuelven a doler, ni todas vuelven a doler igual. Claro. Entonces, y puede funcionar, si consigue lo que ha hecho antes de Miguel. Si consigue, lo que decía Burkhardt, si consigue reponer manguito por adelante, manguito por atrás, puede tener hasta una función razonable. Claro. José Antonio, posiblemente dentro de las cosas también que siempre hay que intentar es no pedir luego resonancias al tiempo. Es que la piden los rehabilitadores, Miguel. Esa la piden los rehabilitadores. Excepto el que va mal. El que vaya mal, o sea, a ver, el balón lo único que hace es descender para rehabilitar. Descender para rehabilitar. En los balones, al año y medio, no existe nada. Solo ha servido, como ha dicho Luis, para rehabilitar. Sí, entonces, puede haber casos límites como este. Por ejemplo, en este que fue una cosa quirúrgica que hicimos, etcétera, Manolo Zafra, que no sé si estará por ahí, se reía de mí. Yo le mandé varias veces la foto del paciente que está contentísima. Vamos a ver lo que es un caso límite. Pero los pacientes de 63 años que lo entiendan que se puede llegar a suturar parcialmente, a mi opinión, creo que es mejor, sobre todo si el paciente comprende, el intentar suturar, que se podrá ir o no. Pero si el 50% lo hemos ganado y el paciente se retrasa la prótesis inversa o nunca hay que hacerlo, mi sensación es que se me quedarían, lo que he dicho, 1 o 2 pacientes sin suturar. Y de los suturados, sensaciones, puedo decir, porque a mí me encantaría tener mis datos estadísticos y si yo fuese, pues hasta los presento. No, mi sensación es que muchos de ellos le quitamos la prótesis, creo. Eso es lo que yo quiero solo de eso, de que no
en el momento que veamos rotura masiva, hablemos de prótesis. Es lo que hemos dicho ya, lo de las fracturas, lo de no sé cuánto. Rápidamente, prótesis inversa. Con 58, con 65. Bueno, si el paciente tiene 74 y nada más que, evidentemente, vamos a un solo acto quirúrgico. Pero un paciente de 63 años, yo creo que si el paciente lo comprende, hay que hacer un intento de sutura, que muchos de ellos somos capaces de suturar el infraespinoso, el ascenderlo en convergencia o no. Yo por lo menos es lo que quiero transmitir, para que no, sobre todo para el que esté empezando, no toda rotura masiva es prótesis inversa. Sí. Creo Bueno, que la opción en las manos de cada uno tiene que luchar para, en los que se pueda, retrasar o quitar lo que es la cirugía protésica. Y los pacientes se adaptan también. El paciente que eleva solo hasta aquí, a lo mejor llega un momento en que no tiene un dolor importante y funcionalmente no llega a la prótesis inversa. Ahora mismo creo que es el concepto que de verdad solo quería transmitir con esto. ¿Vale? muy bien. Pues yo, si os parece, Luis, damos paso a nuestro siguiente caso, ¿no? Sí. ¿Lo presentas tú, que lo Sí. conoces mejor? El siguiente caso lo va a presentar el doctor Castaño. Trabaja en la unidad de hombro del Hospital Virgen Macarena y habla sobre un caso complejo en paciente joven de fractura. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Le da Isidro paso a la presentación? Estoy ahí dando. ¿Se ve? No, te tiene que dar Isidro paso. No, le he dado paso, pero de Paso, momento no se ve. a compartir. Ok. ¿Se ve? No, ¿No? todavía. Esto, como decía Ángel Calvo con la diapositiva, en casa iba. Ahora. Hombre, menos mal. ¿Qué hay? Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por dejarme hablar en tan insigne grupo. Yo traigo hoy un caso un poquito diferente que presentó nuestra unidad de hombro, que fue una fractura de la escápula, en este caso una fractura de la espina, del acromio. Traje este caso porque a mí personalmente es una cosa que no me ha presentado de manera habitual y no tengo claro cómo abordarlo. Estamos hablando del caso de un paciente de unos 47 años que presentó inicialmente un traumatismo de alta energía en motocicleta, tuvo un largo ingreso en la UCI de nuestro hospital porque tuvo una laceración mesentérica y una hernia discal traumática de la que fue intervenido, y durante su posoperatorio de estas dos intervenciones presentó con un dolor en hombro en rodilla. En el hombro realizaron radiografías en el ingreso hospitalario y apreciamos esa fractura de la escápula, que luego se caracterizó mejor mediante TAC. El paciente no lo vimos durante el ingreso en UCI, llegó ya a nuestra unidad una vez dado de alta, o sea, llegó como tratamiento, digamos así, de secuela. Yo no sé mucho de fracturas del acromio, sé que son muy poco frecuentes y tal vez por eso no sepamos mucho o no lo sepa yo. Representan solo el 8% de las fracturas escapulares y las fracturas escapulares ya de por sí son bastante raras, no son más allá del 1% del total de las fracturas. Como en el caso del paciente que nos ocupa, se suele tratar de fracturas de alta energía que se producen en traumatismos por accidentes de tráfico, etcétera, y hay una fuerte o una frecuente asociación a otras lesiones que las hace pasar desapercibidas, como nos ocurrió a nosotros. Pero yo pienso, y por eso he traído este caso hoy, que estas fracturas van a ser cada vez más importantes porque también existe un segundo tipo de estas fracturas que están asociadas a fracturas en el contexto de una prótesis invertida de hombro. En la literatura se habla que hasta un 5 o 7% de las prótesis invertidas de hombro acaban presentando con una fractura de la espina o del acromio, debido a un mecanismo de insuficiencia de este acromio por un aumento del brazo de palanca del deltoide.
En cuanto a la clasificación de la fractura que he presentado, Ogawa hizo una clasificación, digamos, topográfica de la fractura, en la cual dividía las fracturas en 3 tipos dependiendo de lo lateral que se encontraba esa fractura en el acromio, siendo las fracturas tipo 1 las más laterales, las tipo 3, como el caso que nos ocupa, la fractura ya, el trazo de fractura afecta a la fosa espinoglenoidea. Y luego Kuhn realizó otra clasificación que estaba basada en el grado de desplazamiento. Una clasificación muy simple que las divide en fracturas tipo 1 cuando no están desplazadas, tipo 3 cuando están desplazadas, y esto reduce la amplitud del espacio subacromial, y las tipo 2 en las cuales hay un desplazamiento, pero no hay una reducción, digamos, del espacio subacromial. Nuestra fractura sería una tipo 2 de Kuhn y una tipo 3 de Ogawa. Y la cuestión es qué se hace con este tipo de fracturas. ¿Se debe operar? ¿No se debe operar? Sabemos que por un lado es un hueso esponjoso que debería de pegar relativamente. No hay unas guidelines, no hay unas guías clínicas claras de actuación, pero existe cierto consenso en tratar quirúrgicamente las fracturas desplazadas del acromio. En la literatura, si vamos a buscar, existen buenos resultados para el tratamiento conservador, sobre todo en las fracturas que están poco desplazadas y en el contexto de las prótesis invertidas de hombro, pero se sabe que existe una tendencia al desplazamiento secundario por la acción cizallante que reduce el peso del trapecio sobre el fulcro, que es el acromio. Hasta el 26% de las fracturas que se desplazan no se unen, esto ya lo decía Kuhn en sus artículos originales, y artículos más recientes elevan ese número hasta casi 3/4 partes de las fracturas. En cuanto a los métodos de fijación, porque la tendencia es a operar todas las veces, hay múltiples métodos de fijación, la mayoría de ellos antiguamente o inicialmente consistían en bandas a tensión, tornillos a compresión, mientras más laterales en el acromio, más difícil es colocar una placa, pero se sabe que mientras más mediales en el acromio, fracturas tipo 3, como la que se presentaba en el caso, más tiende a fracasar este tipo de sistema. Por eso se tiende a poner construcciones con placas. Por ejemplo, Zhu desarrolló una técnica en la cual ponía a 90 grados de manera ortogonal, con buenos resultados tanto en el Constant como en el DAS. Hill utilizaba diferentes tipos de fijación en función de la fractura, pero también tendía a utilizar placas. Y ya más recientemente, este mismo año, Constantinidis presentó una serie en la cual usaba un novedoso método para evitar una de las complicaciones más frecuentes que hay en este tipo de fractura, que es que los tornillos más laterales, los de la parte distal del acromio, protruyan en el espacio subacromial. Y él lo que hace es que dobla la placa a 90 grados para que los tornillos laterales vayan de posterior a anterior, evitando así el impingement del espacio subacromial o incluso la rotura del manguito. Y luego asociaba algún gesto que le diera compresión en el foco de fractura, ya sea una banda de tensión o un tornillo canulado. Y esa es, yo creo, la mayor dificultad. La composición tridimensional de este hueso, que es muy fino, con poco grosor en la parte medial, un hueso duro, denso, con poco grosor, y en la parte lateral es un hueso esponjoso, con poca consistencia, y a donde además no puedes coger las dos corticales porque puedes producir un impingement o una rotura del manguito. Una fractura como la que nos ocupa, en teoría, las fuerzas de cizallamiento son muy grandes y se debería de colocar una placa de compresión que neutralice estas fuerzas, las fuerzas que ejercen el trapecio y el deltoides. Existen sistemas de placa como el que tiene Acumed, que es una placa en L, pero luego también habría que asociar algún gesto que diera compresión. Algunos autores lo intentan hacer a través de la propia placa, pero otros asocian otros gestos como tornillos a compresión o bandas a tensión. Y lo que no hay es una guía clara de actuación. Y en este sentido, Hess presentó un artículo, una revisión bibliográfica de la literatura, que es muy útil porque encuentra una buena plétora de artículos. El problema es que la mayoría de ellos son en pequeños números de pacientes, son retrospectivos, son series de casos, lo cual es normal porque es una patología poco frecuente. Se describen buenos resultados tanto con técnicas quirúrgicas como con técnicas conservadoras. Quizás, por llamar la atención, el de King, que demostró que había mejores resultados con el tratamiento quirúrgico precoz, sobre todo en pacientes jóvenes. Y desarrolló este algoritmo diagnóstico, no sé si estaríais de acuerdo, que es una guía de actuación en la cual dice que las fracturas que producen un desplazamiento y una reducción del espacio subacromial deberían ser tratadas quirúrgicamente de manera más precoz, sobre todo en pacientes jóvenes y con alta demanda funcional. Sin embargo, las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas en pacientes de baja demanda se puede iniciar tratamiento conservador. Y luego nos presentó su serie de casos, que son 5, son pocos. Todos de ellos fueron tratados de manera conservadora inicialmente
2 de ellos no se pegaron, pero tuvieron un buen resultado funcional y el paciente no se quiso operar, y 3 acabaron siendo operados entre 27 y 54 semanas con placas atornilladas y con un tornillo a compresión. Los resultados al final fueron comparables. Como conclusión, el tratamiento quirúrgico debe ser precoz en fracturas desplazadas en pacientes con mucha demanda funcional. Sin embargo, no todas las no uniones son dolorosas y pacientes con poca demanda funcional o en el contexto de prótesis invertida de hombro pueden ser tratados de forma conservadora de manera satisfactoria. Y quizás también mencionar, preguntar qué haríais vosotros, si vosotros, por ejemplo, plantearíais hacer una artroscopia en el mismo tiempo para asegurarse de que los tornillos no protruyen, si le veis un rol a la impresión 3D para premoldear las placas, en fin, las ideas que tenéis. Muchas gracias, doctor Castaño. Bueno, pues, ¿qué os parece? Bueno, efectivamente es una fractura muy infrecuente. Yo, en pacientes jóvenes con fractura de acromion aislada, nada más que he visto y he tenido nada más que un paciente. Y lo que pasa es que la fractura fue no desplazada y no la intervine. Mi experiencia cuando se dan asociadas a prótesis invertidas es que cuando la operas, la tendencia es a que no consoliden y acaban en pseudo y se terminan movilizando igualmente, quedando la placa libre y desciende el acromion. Y lo de meter espacio subacromial, hombre, normalmente con un control de escopia sueles verlo, porque viendo el acromion totalmente horizontal, vas a ver si te metes o no en el espacio subacromial. Pero bueno, es verdad que mi experiencia es muy breve, pero bueno, por suerte también, pero son un poco frecuentes. No sé si vosotros que habréis tenido, no, yo ya digo, la de paciente joven que dejé de conservadora, ni se desplazó, no se vio una clara unión, pero desde luego el chico hacía vida normal y sin dolor. O sea que... Sí. Este paciente inicialmente, el COVID ha evitado que lo interviniéramos inicialmente, no se ha pegado. La fractura ocurrió en febrero, se le vio por segunda vez en julio, no se ha pegado, tiene bastante dolor, una flexión activa de unos 70-80 grados y una abducción igual. Crepita en el foco de fractura y tiene un estado funcional malo. Sí, lo que pasa es que así que yo creo que está desplazado, o sea que aquí sí que sí, tiene... Sí. En teoría está desplazado, pero no se ha producido un descenso del acromio, al revés, se ha elevado, con lo cual de entrada se podría intentar tratamiento conservador, o por lo menos hizo Kuhn, que decía que los tipo 3, que es cuando el acromio baja y te reduce te reduce el espacio subacromial, sí que tiene un tratamiento quirúrgico más evidente. En este caso se podría intentar conservador, pero a pesar de eso el paciente está con dolor y con pérdida de función. Yo creo que lo que has presentado en el artículo sí que me parece correcto, porque añadirle una banda de tensión, porque es verdad que con una placa simplemente la fuerza que ejerce el deltoide acaba por desplazar el acromion de nuevo, ¿eh? O sea, lo arranca de los tornillos. El problema, que es las consideraciones ya técnicas, es que la fractura, por desgracia, es bastante medial. Está ya en la fosa espinoglenoidea, os voy a poner el tag. Eso te iba a decir, ¿puedes poner toda la imagen? Es que yo creo que ahí la banda la veo complicada. Claro. Por la zona de la fractura. Y yo eso, por lo que estás contando, parece que va a ser una pseudo, ¿no? Sí, es una pseudo. Un reto de consolidación, sí. Hay una banda es complicada. Yo la verdad es que pseudo, en agudo no tengo ninguna, ¿eh? He operado 2 pseudos. Ninguna de las 2 ha pegado después de operarla. Pero la verdad es que clínicamente sí que han mejorado, ¿eh? Hace una fibrosa, como trabaja a distracción, pues bueno, pues más o menos se tolera. Ninguna de las 2 ha pegado, pero clínicamente han mejorado las 2. Con la poquita estabilidad de la placa y la fibrosis que ya he hecho, pues han mejorado clínicamente. Alberto, ¿y luego revisando en invertida? No. En invertida no, pero ninguna. He tenido un par de ellas. Trauma, ¿no? Una, no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Este hizo una fractura subaguda del acromion. Un hombre muy mayor, con el brazo muy delgadito, que estaba estupendamente. Me llegó que no movía nada.
Digo, ¿qué ha pasado aquí? Le di la placa, digo, coño, se caso rompido la acromio. Digo, pues mira, es que no sé qué podemos hacer, que no, que sí, que no. No sé por qué. El hombre volvió a mover otra vez después más para adelante. No me pregunté por qué, porque no tengo ni idea. Se recuperó. Y otra era una señora de un compañero mío, muy mayor también, que no se quiso operar. Las 12 otros que he tenido han sido por traumatismo, fracturas, dejada conservadora como este caso. Y que después te llegan con una fibra dolorosa. Y opera las dos, ya digo, las dos las he operado y ninguna de las dos ha pegado. Pero han mejorado clínicamente, también te lo digo. Sí. ¿Alguien quiere aportar su experiencia, si tiene alguna? Sí, vamos, la experiencia es cortita, me imagino que como la de la mayoría. Yo creo que de inicio, en este caso, si te llega a las 6 semanas cuando sales de UCI y sin tener disminución del espacio subacromial, yo de inicio tampoco lo hubiera operado, ¿eh? Hubiera esperado Sí. y a ver cómo va. Una vez que no pegue, evidentemente, si está limitado, yo he tenido un caso solo que me llegó ya en fase de pseudo, un paciente joven, traumática, y no bajaba tanto, era un poquito menos medial que esta, pero era bastante parecida y sí que consolidó. Yo usé la placa conformada de Acumae que has comentado y yo creo que ahí zona en el cuello de la escápula con cuidado del paquete de meter algún tornillo a compresión y tener una buena osteosíntesis como para no tener que pensar en banda ni en otra cosa. Y con un buen injerto, un trazo tan largo, yo creo que tienen muchas posibilidades de que eso pegue, ¿eh? ¿Pero ahí Sí. te metiste por Judet? ¿Te metiste por Judet o por arriba, por encima de la espina? Me metí por arriba. En este caso no sé si me metería por arriba o por detrás por controlar el tema del paquete y eso, sí. Pero yo la que tuve no era tan medial, era un poquito más lateral. Yo sobre las fracturas en las prótesis, tanto en congresos que se ponen de vez en cuando, la mayoría no van bien. Yo he tenido dos que la he tratado ortopédicamente y las dos, como aquel que dice, una incluso había bajado el acromio bastante. Funcionalmente perdió, pero sin dolor y bien. Y la otra más o menos, que más es mujer de un pediatra, en el tiempo también funcionalmente correcto. Y si vais a lo que está escrito sobre la osteosíntesis en la fractura, sobre todo después de prótesis, la mayoría no van bien quirúrgicamente. Sí, lo que yo he visto. Sí. No. Solo iba a decir eso, que la literatura lo que habla es de que existe cierto consenso de que los pacientes con baja demanda funcional en el contexto de prótesis invertida de hombro suelen ir bastante bien con el tratamiento conservador. Y de hecho, en el algoritmo este que presenta GES, indica tratamiento conservador siempre de entrada y solo indica la cirugía cuando hay un mal resultado funcional o de dolor. Oye, ¿y en este caso en el TAC por delante no se ve nada? No, la coracoide no está rota, la clavícula tampoco. Es que tiene una imagen ahí, debajo del cuello, que me recuerda muchísimo a una fractura de coracoides. Sí, pues no tiene, la coracoide se ha salvado. Es cierto que en la radiografía se ve ahí una cosa rara, incluso podría parecer una fractura de glena, pero luego poniendo los cortes todos, no tiene nada más que la fractura de acromio, la fractura de acromio ahí en la escotadura. Que eso es otra cosa. En la revisión de la literatura que yo he hecho, incluso en fracturas mediales como esta, nadie habla de como complicación una alteración del supraescapular, lo cual me llama mucho la atención porque es que la fractura está justo ahí. Muy bien. Pues damos paso, si os parece, a la parte administrativa de la reunión. Te dejo, José, con la dirección. Bueno, pues después de estos 2 años y pico, ¿no?, que nos ha hecho continuar por el tema de la pandemia, yo creo que es el momento de que se haga el relevo de coordinadores, ¿no? Porque creo que va siendo hora. Y a la presente lo que hay es
dos candidatos que son Javier Tallón y Alberto Izquierdo. Y creo que no se ha presentado nadie más. No sé si alguien querrá presentarse en este momento. Es libre de hacerlo. Y si no hay nadie más que quiera ser coordinador, pues creo que está de más votar, ¿no? Estaría claro que serían Javier y Alberto, ¿no? Nadie se pronuncia, ¿no? Por lo que veo. Por unanimidad. Por unanimidad parece que, bueno, Por los aclamación, del grupo Gancho que toman el relevo de este gran grupo son pues, Javier Tallón del Hospital Puerta del Mar y Alberto Izquierdo de Reina Sofía. Yo personalmente quería decir simplemente una cosa, que una de las cosas muy buenas que he sacado después de este tiempo es pues, bueno, haber conocido a mi compañero Luis Roca, que es una gran persona y excelente compañero, y darle también las gracias a otras personas que han estado apoyando ahí por detrás, siempre apoyándonos a nosotros, como está aquí Miguel Flores, al cual tengo mucho que agradecer. Y quería decírtelo aquí en público, Miguel. Y bueno, y otras personas que no están aquí hoy, pero bueno, son Antonio Pablo, Rafa López, Pepe Cárdenas, hay seguramente que me dejo siempre a alguien sin nombrar, ¿no? En fin, muchas gracias a todos y en fin, ya damos por finalizada nuestra coordinación, Coco. Yo parece que me han leído la mente, porque si algo he sacado de estos 2 años un poquito más prolongados, hombre, haber conocido tu forma de trabajar, tu forma de ser. Creo que eres un tío muy válido, eres un profesional como la copa de un pino. Tenemos mucha suerte de tenerte en el grupo de Hombro. Tienes una altísima capacidad de trabajo y eres un hombre muy moderado en tu pensamiento, y eso siempre va a aportar al grupo. Y luego, por otra parte, pues igual que tú, agradecer a los que hicieron que estemos aquí, entre ellos a Miguel, que como yo lo considero mi padre en el hombro, pues un abrazo grande desde la onda, Miguelico, y bueno, darle a todos las gracias, la oportunidad que he tenido en estos años de aprender hombro. Quedo como José dispuesto a los nuevos coordinadores para lo que necesitéis en el relevo y en la información y en el poder ayudaros si es que os podemos ayudar de alguna manera. Creo que estas reuniones no deben de perderse, y ahora mismo que estamos en pandemia, y aunque luego después dejemos de estarlo, creo que acercan al grupo y siempre enriquecen, y daros las gracias simplemente. Y enhorabuena a los agraciados, como digo yo, a los 2 coordinadores, y quedamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Bueno, esperemos que esto siga para adelante en los tiempos que nos tocan, que no va a ser fácil, porque vamos a tener que adaptarnos, pero bueno, haremos todo lo posible para que esto siga funcionando y siga hacia adelante y sigamos aprendiendo. No nos olvidemos de Isidro, que es ahí el hombre en la sombra, que es el que posibilita todas estas cosas técnicamente, y es un poco el hombro sobre el que hemos llorado algunas veces con cosas que no salían o proyectos que teníamos en mente y que al final se han quedado en el tintero, pero que se pueden seguir retomando cuando vosotros sigáis el camino. Y gracias a la SATO, al paraguas de la SATO, que hace y refuerza científicamente a estas reuniones. Yo voy a terminar también diciendo unas palabras. Primero, pues agradeceros a los salientes pues las palabras correspondientes de agradecimiento. Y luego, pues a los 2 entrantes, que se puede decir que los conozco a los dos, son dos auténticos figuras. Es un relevo generacional. Yo creo que también, como todo eso, es importante. Yo creo que el grupo andaluz, pues dentro de España, creo que es envidiado, ¿eh? O sea, con lo cual ha sido pues años para poder llegar a eso. Tenéis un empuje importantísimo los dos. Los dos sois científicamente y profesionalmente 2 personas que seguro que lo vais a hacer bien, que contar con el apoyo de los más veteranos, que es bueno ya que ese relevo generacional ocurra, y que en lo que queráis, en lo que sea, desearos todo el esfuerzo correspondiente y que lo vaya a hacer muy bien. Mucho ánimo a
Vamos, gracias a los que salen y mucho ánimo a los que entran. ¿Vale? Un saludo. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Desde luego tenemos aquí un legado importante que defender. En estos tiempos, como ha dicho Javier, extraños y un poco complicados que tenemos, pues intentaremos en lo que podamos dinamizar un poco más el grupo, ¿no? Y que este camino que habéis abierto ahora con estos seminarios, pues que podamos potenciarlo, ¿no? Y seguir un poquito avanzando en recoger el testigo que nos habéis dejado, ¿no? De lo que ha hecho Miguel, el grupo andaluz, pues la verdad es que está reconocido en toda España. Y haremos lo que podamos para intentar seguir avanzando. Pues nada, yo creo que con esto terminamos, ¿no? La reunión. Agradecerle a todos la presencia. Creo que esto se queda grabado por el resto de compañeros que no hayan podido entrar en la sesión, que sean del grupo Gancho o de la SATO. Si alguno tiene interés, creo que se ha grabado, por si lo puede luego ver en otro tiempo. Y nada de más. todas formas, si os Sí. parece, y perdón por entrar, si os parece, en el momento que esté subido, ponemos la referencia de donde está grabado y lo mandamos a todas las SATO, si os parece. ¿Veis cómo es el hombre en la sombra que necesitamos para que esto vaya bien? Pues Hoy es el hombre en la sombra más que nunca porque no ha puesto la cámara. O sea, por eso, correcto. hoy sí que es el hombre en la sombra, ¿eh? Porque es discreto, porque es discreto. Agradeceros a todos la presencia, todo lo que habéis aportado y todo lo que hemos aprendido, y tener buen fin de semana. Y por mi parte, ya casi tenían que cerrar la sesión los nuevos coordinadores, porque yo ya soy soldado raso que me pongo a vuestra disposición. Adelante los nuevos coordinadores, que cierren. Claro. Javier, te Nada, dejo el honor, que eres mayor que yo. Damos por, bueno, no sé, damos por finalizada la reunión y nada, esperemos que volvamos a repetirla pronto y que podamos seguir, como hemos dicho, adelante, aunque tenga que ser en estos formatos semipresenciales. Muy bien, pues nada, con esto, nada más, hasta luego, gracias. Un abrazo a todos, ¿eh? Cuando corto yo, cortamos todos, ¿eh? ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Y enhorabuena. Hasta luego.